Praise the Lord. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. Estoy feliz de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Cuando estábamos cantando aquí, estaba pensando en cómo Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿creen en eso? Creo que sí. Desde el principio, cuando comenzamos la reunión, Jesús estaba aquí. Entonces, cuando cantábamos, ¿fueron conscientes de que estaban hablando con Él? ¿O simplemente se dejaban llevar por la música y disfrutaban de la canción? No estoy tratando de condenar a nadie. Recuerden, no hay condenación en Cristo Jesús. Y si escuchan algo aquí que los haga sentir condenados, no es porque yo los esté condenando, sino que es el diablo quien lo está torciendo antes de que llegue a tu corazón para tratar de condenarlos. No lo escuchen. No hay condenación para nadie. Recuerden eso desde el primer momento. Solo estamos tratando de llevar a la gente a un nivel más alto. Cuando leen este hermoso versículo en Apocalipsis, capítulo 4, donde Juan dice que escuchó la voz del Señor que le decía, sube más alto. A menudo he sentido que en cada conferencia, eso es lo que el Señor le dice a cada persona. No se conformen con el nivel en que están viviendo. Suban más alto. Él nos está invitando. Y Él nos ayudará. El propósito del Espíritu Santo al descender es elevarnos más alto. Eso es lo que intento decirles. Sube a un nivel más alto cuando cantes. No ocurrirá en un día. Puede que te lleve meses quizás, para que poco a poco llegues al punto donde cada vez que cantes, seas consciente de que estás cantando para Jesús mismo. Por ejemplo, si estoy hablando o si tú me estás hablando, o yo te estoy hablando a ti y miro hacia los lados sin siquiera preocuparme de que estás ahí, te preguntaría si realmente te estoy hablando, ¿verdad? Si te estoy hablando, seré consciente de que estás ahí. Ahora apliquemos eso en el caso de Jesús. ¿Realmente sientes que estabas hablando con Él mientras cantabas? Eso es algo que podemos desarrollar. Todo viene mediante la práctica constante, la libertad en la oración, la libertad en alabar al Señor y la lectura regular de las Escrituras. Todo se logra con la práctica constante y sin nunca rendirse. Después de un tiempo, si sigues haciéndolo, se convertirá en un hábito. Hay un dicho que dice, si siembras un acto, cosecharás un hábito. Y si siembras un hábito, cosecharás un carácter. Pero comienza con una acción. Supongamos que hoy le dices al Señor Jesús, Señor, la mayor parte del tiempo que estoy cantando, ni siquiera soy consciente de que estás aquí. Simplemente estoy disfrutando la canción y probablemente siguiendo las palabras. Tal vez ni siquiera sigo las palabras porque las conozco también. Perdóname, Señor, por no haber sido consciente de tu presencia. Intenta decir eso. No ahora, pero cuando llegues a casa, di, Señor, perdón por no haber sido consciente de tu presencia, pero quiero estarlo. Por favor, ayúdame. No sucederá de la noche a la mañana. Tomará tiempo, pero inténtalo a partir de mañana cuando cantes. Tuve que recordármelo tantas veces durante meses antes de que comenzara a cantar y hablar con Jesús que está aquí. Marcará una diferencia en tu vida, te lo digo. Porque cuando sentimos la presencia del Señor, realmente hace una diferencia en nuestra vida. A veces leemos la Biblia tantas veces y de repente un versículo nos impacta. Aquí hay algo que me impactó. Es algo que he leído muchas veces y es algo que he creído.
Está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Este es el primer sermón predicado el día de Pentecostés. Pedro estaba predicando y en pocas palabras, en unas pocas frases, él dio el evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. El evangelio completo está ahí. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes. Eso significa que el Hijo de Dios vino a la tierra como hombre. Esa es una de las primeras verdades del evangelio. Él vino a la tierra como hombre y luego fue atestiguado por los milagros, maravillas y señales que Dios realizó a través de él para demostrar que era el Hijo de Dios. Así que aquí está el resto del evangelio. Este fue entregado no por accidente, sino por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el mensaje central del evangelio. Y luego nos cuenta algo sobre la manera en que Jesús vivió en la tierra. Nuestro tema para esta conferencia es Todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, aquí David dice de Cristo cómo él vivió en la tierra. Veía siempre al Señor en mi presencia. Él está hablando del Padre, que cuando Jesús vivía, él veía al Padre siempre en su presencia. Así como decimos que queremos vivir en la presencia del Señor todo el tiempo. Lo practicas cuando estás cantando y poco a poco llegas al punto donde reconoces su presencia donde quiera que vayas. Di, Señor, quiero esto en mi vida. Esta cita del Salmo 16 ha sido una tremenda bendición en mi vida. Ese es el Salmo 16, verso 8 al 11. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Ese versículo puede ser verdad en tu vida, puede transformar radicalmente tu vida y cambiarla. Es un versículo que he tratado de experimentar durante varios años. Veía siempre al Señor en mi presencia. Y Él está a mi diestra para que yo no sea sacudido ni caiga en pecado. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Luego dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Verso 11, me darás a conocer la senda de la vida. Y en la última parte dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si no está familiarizado con ese versículo, por favor, vuélvelo a leer. Está en Salmos, capítulo 16. Y lo que leemos en Hechos, capítulo 2, nos muestra que así vivió Jesús en esta tierra. El Salmos 16, verso 8, es lo que Pedro citó el día de Pentecostés, inspirado por el Espíritu Santo, y esta es una referencia profética a Jesucristo. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, y Él también está a mi diestra, para que yo no sea sacudido, es decir, que ni siquiera seré sacudido por el pecado, ni mucho menos caeré en él. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Y continúa diciendo en el versículo 11, en tu presencia, esto es cuando vivo en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Eso significa para mí que en cualquier momento de mi vida en el que no tengo gozo en mi corazón, según ese versículo, tengo que decir que no estoy en la presencia del Señor. Porque aquí dice que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué no tengo plenitud de gozo en ese momento en particular? Me pregunto a mí mismo, ¿por qué no estoy en la presencia del Señor? Me lo he dicho a mí mismo una y otra vez, en diferentes situaciones. Señor, simplemente no me regocijo. La Biblia dice en Filipenses 4, verso 4, que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Pero ahí no nos dice cómo experimentar eso. Eso nos lo dice aquí. Eso solo puede ocurrir si habitamos en la presencia del Señor.
porque en su presencia no hay ninguna tristeza, no hay condenación, hay plenitud de gozo, no solo gozo, sino plenitud de gozo. Y si trabajas en ello, pide al Espíritu Santo que lo haga real en tu vida. Experimentarás esto que yo llamo la vida cristiana normal. La mayoría de los cristianos viven una vida cristiana subnormal. La vida cristiana normal es tener plenitud de gozo todo el tiempo. Tenemos presiones, tentaciones, muchas cosas que nos hacen sentir ansiosos y preocupados. Y he enfrentado tanto como tú y más que tú, considerando que ahora tengo 85 años. Pero en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No hay absolutamente ninguna duda de eso. Y más que cualquier otra doctrina, esto es lo que he buscado en mi vida en los últimos años. Señor, quiero habitar en tu presencia. La respuesta a todo está allí. Si tengo una duda y el Señor está allí, puedo preguntarle directamente. Ahora, pasando a Hebreos capítulo 8, este es nuestro versículo temático para esta conferencia. Se encuentra aquí. En Hebreos capítulo 8 tenemos el versículo temático para nuestra conferencia. En la última parte. Hebreos capítulo 8 versículo 11. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Veamos pequeñas cosas que notamos aquí en el mundo. Hablan del mayor al menor, donde un presidente es más importante que un niño pequeño. En el reino de Dios no es así. Fíjate en lo que dice aquí. Observen las pequeñas cosas en las Escrituras. El camino de Dios es del menor hasta el mayor. Eso significa que Dios va a la persona más pequeña. Por eso dijo que el reino de los cielos es como un niño pequeño. Porque el niño pequeño es en todos los sentidos el más pequeño en la tierra. Y Dios dijo que el reino de los cielos es así. Y Jesús dijo a sus discípulos que se volvieran como niños pequeños en su espíritu. Así que todos me conocerán, desde el menor hasta el más mayor de ellos. Ahora, eso mismo me enseña que no es por medio del estudio intelectual o la investigación que llegamos a conocer a Jesús. Porque un niño pequeño no puede hacer estudio intelectual ni investigación. Así que es mediante la revelación del Espíritu Santo. Por eso dice que incluso la persona más pequeña. Así que algunos de ustedes sentados aquí tal vez pueden pensar, yo no soy una persona tan espiritual, acabo de nacer de nuevo. O sientes que no eres capaz de hacer grandes cosas para el Señor y te sientes pequeño a tus propios ojos. Eso es maravilloso. Así que esto es para ustedes. Desde el menor hasta el mayor, ustedes pueden conocer al Señor personalmente. Ustedes pueden conocer la presencia del Señor para que puedan vivir en esa plenitud de gozo de la que acabo de hablar. Todos aquí, sin excepción, comiencen con esa fe y oren para que el Señor lo haga más real para ustedes durante este fin de semana antes de que regresen a casa. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, permítame mencionar otra cosa en relación con esto. Todos conocemos el versículo muy conocido, probablemente el más conocido entre los cristianos. Juan capítulo 3, verso 16. Pasemos a Juan capítulo 3, verso 16 por un momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un versículo que le enseña a muchos cristianos como la esencia del Evangelio. Todo está ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, identificando a Jesús como el Hijo de Dios, y lo entregó todo para morir en la cruz, para que si creemos en Él, no perezcamos en el infierno, sino que tengamos vida eterna. Parece como si todo el Evangelio estuviera en ese pequeño versículo, pero lo que nunca entendí durante muchos años fue que estuve en una buena iglesia cuando era un joven cristiano durante 16 años y nunca escuché a ningún líder, anciano, pastor, predicador. Nadie me explicó qué era la vida eterna.
Tuve que descubrirlo yo mismo. Hasta entonces yo creía en lo que está en este versículo. Tendrá vida eterna. Y lo entendí, viviré para siempre. Vida eterna. Pero luego estudié las escrituras y encontré que las personas que van al infierno también viven para siempre. Jesús contó la historia de un hombre rico que no se preocupó por el pobre mendigo que estaba fuera de su puerta. El hombre rico murió y Jesús dijo que fue al infierno. Y esta es una historia real, no es una parábola. Te diré por qué no es una parábola. Porque Jesús mencionó que el hombre rico vio a Abraham. Está al final de Lucas capítulo 16. Y en ninguna parábola Jesús mencionó nombre, pero aquí menciona un nombre, Abraham, una persona viva. Entonces no es una parábola. Esta fue una historia real de un hombre rico que no se preocupó por ese pobre mendigo, Lázaro. Probablemente sucedió unos años antes de que Jesús mencionara esa historia. Y Jesús no mencionó el nombre del hombre rico porque no quería avergonzar a los familiares del hombre rico. Pero mencionó el nombre de Lázaro para que los familiares de Lázaro supieran que él está en el cielo. Pero el punto es que el hombre rico habría estado en el infierno durante bastante tiempo. Y luego Jesús está hablando de ello. El tipo todavía está en el infierno. Y él está pidiendo a Abraham que envíe a Lázaro para que le dé un poco de agua. Entonces, las personas que van al infierno también vivirán para siempre. Entonces, si la vida eterna significa vivir para siempre, la gente que va al infierno también tiene vida eterna. Ahora, eso es muy simple cuando me escuchas decirlo, pero nunca pensé en eso cuando leí esto. Entonces, la vida eterna debe significar algo más que vivir para siempre. ¿Y cómo descubrir qué es? Me tomó 16 años descubrirlo, a pesar que había leído la Biblia tantas veces en esos 16 años. Esto muestra cómo puedes leer las escrituras y no te impacta. Ahora les mostraré el versículo y estoy seguro de que casi todos aquí lo han leído. Así que aquí está la definición de vida eterna dada por el mismo Jesús. No es vivir para siempre. Por una razón, la eternidad no significa sin fin. La eternidad significa sin principio y sin fin. Esa es la definición correcta de eternidad. Así que la vida eterna no significa vivir para siempre. Significa una vida que no tuvo principio ni fin. ¿Quién tiene esa vida? Solo Dios. Ningún ángel. La vida eterna es solo con Dios. Él es el único que no tuvo comienzo ni fin. Así que ahora tienes que entender la vida eterna. Ahora pasemos al Evangelio de Juan capítulo 17. Ahora, no estamos estudiando solo teoría, es algo muy práctico. Juan capítulo 17, verso 3. Aquí Jesús mismo define la vida eterna. Él dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Él está orando al Padre en el versículo 1. Padre, que te conozcan a ti. La vida eterna es conocer al Padre y a Jesucristo. Conocer al Padre como el único Dios verdadero. Eso es lo primero. Conocer al Padre como el único Dios verdadero. No hay otro Dios. No hay otra religión que enseñe otra forma de llegar a Dios que no sea a través de Cristo. Y la vida eterna consiste también en conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así que la vida eterna no tiene nada que ver con la duración de la vida. Tiene que ver con la calidad de vida. Una vida que conoce a Dios el Padre personalmente y conoce a Jesucristo cada vez más íntimamente como Salvador y amigo. Por lo tanto, la vida eterna es algo en lo que debemos crecer. Tomemos el ejemplo de una joven que se casa. Ella no conoce mucho a su esposo el primer día, pero si viven juntos y felices en amor, llegarán a conocerse más y más a medida que pasan los años. Así es que se supone que debemos conocer a Jesús. Recibí a Cristo en mi corazón cuando tenía 19 años.
y he estado seguro de su presencia durante 65 años. Pero les digo, hoy conozco a Jesús más íntimamente. Después de 65 años, no lo conocía así. Él es un amigo íntimo mío. A donde quiera que voy, si tengo un problema, puedo decírselo inmediatamente. Y ahora lo escucho hablarme con más claridad que en aquel entonces, con más claridad que incluso hace 10 años. La vida eterna es algo en lo que crecemos conociendo a Cristo más y más. Ahora vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Me encanta recurrir a muchos pasajes de las Escrituras porque este es el único libro en todo el mundo que nos muestra cómo es Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pablo está escribiendo a Timoteo. Y esto fue escrito en un momento en que Pablo probablemente tenía unos 60, 62 o 63 años. Y Timoteo ya había estado con Pablo unos 20 o 25 años. Timoteo era un cristiano nacido de nuevo y lleno del Espíritu cuando Pablo lo tomó como su colaborador cuando era un joven de 20 años. Y ahora, después de 25 años, tal vez Timoteo tenga unos 45 años. Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo. ¿Sabes lo que le dice a Timoteo? 1 Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Has leído ese versículo? Cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento ha leído ese versículo. Ahora bien, ¿qué hiciste cuando llegaste a ese versículo? La tragedia conmigo fue que en los primeros días no tenía nadie que me enseñara cómo leer la Biblia. Tuve que aprender por mi cuenta. Los predicadores en mi iglesia no conocían mucho al Señor como para poder enseñarme. Descubrí que tenemos que meditar en la palabra de Dios. El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor día y noche. Eso no significa que debes estar leyendo la Biblia día y noche. No, tal vez hayas leído la Biblia solo 15 minutos en la mañana. Eso es todo. Pero medita en ella. No las 24 horas, sino cada vez que tengas una oportunidad durante el día. Eso es lo que significa meditar en la ley del Señor día y noche. Meditar significa pensar en ella. ¿Qué significa eso? Espíritu Santo de Dios, muéstrame lo que significa. Entonces, cuando lees un versículo como este, ¿está Pablo diciéndole a Timoteo que debe nacer de nuevo y obtener la vida eterna? Él ya recibió a Cristo en su corazón. ¿Qué significa echa mano de la vida eterna? Todos ustedes que leyeron Primera de Timoteo capítulo 6, ¿le pidieron al Señor que les explicara esa frase? Estoy casi seguro de que no se lo pidieron al Señor. No meditaron en ello. No estoy tratando de condenarlo. Recuerden lo que dije al principio. Nadie se sienta condenado este fin de semana. Solo trato de desafiarlos. Hay una diferencia entre desafiarlos y condenarlos. Quiero desafiarlos para que cuando regresen de aquí sean personas diferentes, porque van a tomar cada versículo en serio. Ahora les diré qué significa echan mano de la vida eterna. Primero vimos que la vida eterna no es duración de vida. La vida eterna es conocer a Dios el Padre y conocer a Jesucristo. Nunca olvides esa definición. Juan capítulo 17, verso 3. Conocer a Dios y conocer a Jesucristo es la vida eterna. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, aférrate a eso. Conoce mejor a Dios. Conoce mejor a Jesucristo. Conócelo personalmente. Pablo le está diciendo eso a un hombre que fue su compañero de trabajo durante 25 años. Yo les diría eso a todos ustedes. Creo que Timoteo probablemente estaba muy por delante de la mayoría de nosotros aquí espiritualmente. Así que yo les diría a todos ustedes, hermanos, aférrense a la vida eterna. Conozcan al Padre y a Jesús personalmente e íntimamente cada vez más y más. Es lo más maravilloso de todo. ¿Saben cómo la gente en el mundo quiere conocer personas importantes en el mundo? Les gusta conocer al presidente o a alguna persona importante en el mundo. Estarían bastante orgullosos de decir, conozco al presidente, es un amigo personal. Puedo llamarlo en cualquier momento y él contestaría el teléfono. Eso es bastante íntimo si puedes llamar al presidente de un país y él conteste el teléfono inmediatamente sabiendo que eres tú.
Pero es mucho más grandioso conocer a Jesucristo, el gobernante del cielo y la tierra. Cuando lo llamo, Cristo contesta el teléfono de inmediato y dice, ¿sí? ¿Qué quieres? Así es como debemos conocerlo. Deseo que todos los presentes se vayan este fin de semana cautivados por la vida eterna. Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte como el hermano Zach te conoce. Y aún mejor que eso, persíguelo. En relación con esto, me gustaría mostrarles otro versículo. Hebreos capítulo 11. Recuerden, estamos siguiendo el tema de la conferencia. Todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, así que se aplica a todos los que están aquí. Entonces, en Hebreos capítulo 11, leemos esta maravillosa verdad. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que estoy seguro de que todos los que están aquí quieren agradar a Dios. Creo que no hay una persona aquí que no quiera agradar a Dios. Realmente creo que quieres agradar a Dios. Pero déjame decirte el primer principio de esto. No puedes agradar a Dios si no confías en Él. Si vienes a Él y dices, bueno, Señor, no estoy seguro si me vas a responder. ¿Por qué? Porque soy tan pequeño e insignificante. Pero el Señor dice que es desde el más pequeño. La promesa es para la persona más pequeña primero. Así que nunca dejes que el diablo te condene diciendo, apenas naciste de nuevo. ¿Y qué? Incluso si naciste de nuevo esta mañana, puedes conocer al Señor. Y podrías haber avanzado mucho más en tu vida si hubieras entendido estas cosas más seriamente desde el momento en que te convertiste. Me tomó cerca de 16 años después de nacer de nuevo, incluso para entender lo que es ser lleno del Espíritu Santo y conocer a Dios personalmente e íntimamente. Y he compartido estas verdades con jóvenes de 17 o 18 años, jóvenes que han nacido de nuevo. Y les he dicho, descubrí estas verdades cuando tenía 35 años. Y ustedes tienen 16 o 17 años. Piensen en sus vidas. Pueden ir mucho más allá que yo espiritualmente. Pero también les he dicho, no creo que lo hagan. Porque voy a correr más rápido que ustedes. Porque siento que desperdicié tantos años de mi vida. No puedo permitirme perder más, así que voy a correr rápido. Ustedes obtienen la verdad y dicen, bueno, eso es una gran verdad, y la guardan en su cabeza y no persiguen al Señor. Así que aquí hay un versículo para ustedes. Hebreos capítulo 11, en la última parte del versículo 6. Debes venir con fe, pero debes creer que Él es galardonador de los que le buscan. Y la versión King James dice, los que lo buscan diligentemente. Eso es lo que quiero que sepan. Dios no recompensa a cualquier persona. Él recompensa a quienes lo buscan diligentemente. ¿Has descubierto que conocer a Jesucristo y a Dios es la vida eterna? Eso es lo más grande que puedes lograr en la tierra. No es obtener un doctorado. Es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Es lo más importante, pero solo es posible si lo buscas con diligencia y de todo corazón. Escuché que en los Estados Unidos, en algún momento del siglo XIX, hace más o menos 150 años, de repente descubrieron oro en California. Alguien lo descubrió cerca de un río y hubo una gran estampida de personas en todo el país corriendo hacia California para conseguir oro. Se sentaban allí junto al río y tomaban sus redes para intentar sacar un poco de oro. Mucha gente fue allí, cientos de personas. Por cierto, así es como se desarrolló California. Mucha gente terminó allí, estaban buscando oro. Y he pensado en eso. ¿Cuánta gente está buscando a Dios de esa manera? Buscan oro. Eso se llama la fiebre del oro. Incluso hoy en día es conocida como la fiebre del oro del siglo XIX. ¿Dónde está la fiebre de Dios?
¿Existe alguna gente corriendo para conocer mejor a Dios? Y no tienes que viajar a ningún lado. Puedes apresurarte para encontrarlo en tu propio hogar. Él es galardonador de los que lo buscan con diligencia y de todo corazón. Y te digo, he llegado a conocer a mi Padre en el cielo y a Jesucristo como mi Salvador de una manera muy íntima. Déjame mostrarte otro versículo. Está en Jeremías, en el Antiguo Testamento. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29. Algunos de estos versículos son muy buenos para que los marques en tu Biblia o los anotes en un lugar para que los puedas estar viendo. Mi primera Biblia estaba llena de líneas en lápiz color rojo. Los marcaba siempre que encontraba un versículo que realmente me impactaba, porque podía volver a él. Y al abrir la Biblia veía algunos versículos marcados en rojo y podía recordarlos. Así fue como llegué a conocer los versículos importantes de la Biblia. Entonces, aquí está uno de esos versículos muy importantes. Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 13. Escúchenlo. Dios te está hablando personalmente y el Señor te está diciendo, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Y cuando dice ustedes, piensa en ti mismo. Es Dios hablándote a ti personalmente. Sé los planes que tengo para tu vida. Tal vez no lo sabías hasta ahora, pero gracias a Dios que lo sabes hoy. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Planes para tu bienestar, para hacerte bien. Los planes de Dios siempre son así. ¿Y cómo conocerás los planes? ¿O cómo experimentarás eso en tu vida? Esto es lo que tienes que hacer. Versículo 12. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Vendrás y orarás, Señor, dijiste en tu palabra que tienes un plan para mi vida. Un plan para que mi carácter cambie del miserable carácter que heredé de Adán, el cual ha causado tantos problemas a las personas en mi hogar y en otras personas con las que me encuentro. Por favor, cámbiame. Llámalo y ora a él. Y él dice, yo los escucharé. ¿No es una promesa maravillosa? En cuanto me llames, tomaré el teléfono. Me gusta eso. Que llamo a alguien y tan pronto como ve mi nombre dice, oh sí, tengo que escucharle. Este es Zach, tengo que escucharlo. Imagínense a Dios diciendo eso. Eso significa que tan pronto como yo ore, Él me va a escuchar. Pero espera, hay una condición. Dice en el siguiente versículo, cuando me busquen de todo corazón. No es una condición difícil, pero es una condición. ¿Cuándo te escucharé y te responderé? Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, versículo 11, descubrirán los planes que tengo para ustedes, los maravillosos planes que tengo para tu vida, cuando me busques de todo corazón. Significa que si oras por algo y no lo obtienes, vas a seguir orando. Y dirás, oraré mañana y día tras día. Recuerdo cuando estaba constantemente derrotado en mi vida y sabía que esa no era la voluntad de Dios para mí. La mayoría de los cristianos viven según este versículo que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Este es un versículo maravilloso. Lo necesitaremos hasta el final de nuestra vida porque no estaremos al 100% libres de todo pecado en pensamientos, palabra, obra, actitud, motivo hasta ese día. Hay diferentes áreas en las que podemos pecar. Algunas personas piensan solo en ciertas acciones. Déjenme decirle las 5 áreas en las que el pecado puede estar presente en nuestra vida. Número 1, el pecado en las obras o en las cosas que hacemos. Número 2, el pecado en las palabras que decimos.
Número 3, el pecado en los pensamientos impuros que tenemos. Número 4, el pecado en las actitudes hacia las personas. Cuando desprecias o menosprecias a ciertas personas, eso es un pecado. Tal vez no se lo digas a esa persona, simplemente miras a esa persona y la desprecias. Tal vez es de una raza diferente o sientes que es inferior y la desprecias. Eso es pecado y si mantienes esa actitud, estás viviendo constantemente en pecado. ¿Sabías eso? Y número 5 es el pecado en el motivo. Haces algo muy bueno, pero el motivo es malo. Ahora bien, nadie pensaría que al escuchar a un hombre predicar como yo, no puede haber pecado en la predicación, pero sí lo hay. Si estoy predicando para obtener dinero, o para obtener algún honor como un gran predicador, o para obtener algún respeto, o para que alguien se acerque y me diga, hermano Zach, eso realmente habló a mi corazón, o cualquier tipo de elogio, mi motivo es incorrecto. Te diré por qué. Porque la Biblia dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. En el versículo 31. Lo que hacemos todos los días es comer y beber. Hay muchas cosas que no hacemos todos los días, pero comer y beber sí las hacemos todos los días. Así que toma la cosa más común que hacemos. En el versículo 31 dice, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, eso es lo más elemental. Desde eso hasta todas las demás cosas que puedas hacer en tu vida o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si predico y no predico para la gloria de Dios, estoy cometiendo un pecado. Si predico para obtener gloria para mí mismo, para que la gente me respete, me aprecie, me felicite o me agradezca, estoy pecando. Incluso si es el mensaje más poderoso que he predicado. Es el motivo. Haces el bien a alguien y quieres que la gente sepa que lo hiciste. Quieres reconocimiento. Eso es pecado. Lo que hiciste fue algo maravilloso. Pero fue un pecado a los ojos de Dios. A los ojos de los hombres ellos lo aprecian. Otros cristianos pueden apreciarlo. Vaya, qué cosa tan maravillosa hiciste. Pero Dios dice, no, es pecado, porque el motivo era equivocado. Así que por favor recuerden estas 5 áreas en las que pecamos, en las acciones, hechos, palabras, pensamientos, actitudes hacia las personas y los motivos. Y la promesa del Señor es que Él puede limpiarnos completamente si lo confesamos primero. Señor, tuve una actitud equivocada hacia esta persona. Lo siento. Tal vez tuviste una actitud equivocada hacia tu suegra. No la golpeaste ni la insultaste, pero tuviste una actitud equivocada. Es un pecado porque no estabas buscando la gloria de Dios en tu vida. Tal vez ella te trató muy mal, o alguna persona en la oficina, o algún jefe te trató muy mal en la oficina y tomaste una mala actitud hacia él. Es un pecado, no importa cómo te haya tratado la otra persona. Algunos de ustedes pueden pensar que los han tratado muy mal. Está bien. Déjenme hacerles una pregunta muy simple y muy fácil de responder. ¿Cuál es el peor pecado que se haya cometido en esta tierra? No fue el pecado de Adán. El peor pecado que se haya cometido en esta tierra fue la crucifixión de Jesucristo. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué es lo mejor que le ha pasado a esta tierra? La crucifixión de Jesucristo. ¿Qué aprendes de eso? Que nuestro Dios es tan poderoso, mi Padre Celestial es tan poderoso que puede tomar lo peor y convertirlo en lo mejor. No puede haber un pecado más grande que crucificar al Hijo de Dios. Y la peor cosa que las personas te hagan a ti o a tu familia o a tus hijos no es peor que crucificar a Jesucristo. Alguien va y viola a otra persona, eso no es tan malo como crucificar a Jesucristo. Sí es un pecado terrible, pero la crucifixión de Jesucristo, Dios la convirtió en lo mejor.
Así que tengo fe que cualquier pecado que las personas cometan contra mí, Dios puede convertirlo en lo mejor. Y tengo muchos ejemplos en mi vida donde he experimentado eso, porque lo he creído. No lo experimentarás si no lo crees. La próxima vez que alguien te haga daño, te lastime de alguna manera, difunda una historia falsa sobre ti o te haga algún mal, acude al Señor y di: Señor, creo que puedes convertir eso en algo bueno de alguna manera. No sé cómo, pero va a ser algo bueno en mí. Probablemente me hará un cristiano más fuerte de alguna manera. ¿Sabías que el simple hecho de que perdones a alguien te hace un poco más como Dios? Todos queremos ser más como Dios, ¿verdad? Aquí hay una manera en la que puedes ser como Dios. Una vez estaba meditando, ¿qué hace Dios todo el tiempo en el cielo? Todo el tiempo. Te diré que Él perdona a las personas porque a cada momento alguien en la tierra está cometiendo un pecado. Y aquí alguien dice: Señor, perdóname. Y Dios dice: perdonado. Y luego alguien allá al otro lado de la ciudad dice: perdóname. Y Dios dice: perdonado. Al otro lado del mundo alguien pide perdón y dice: perdonado. Y en algún otro rincón alguien dice: Señor, he pecado, perdóname. Entonces imaginé en mi mente a Dios en el cielo diciendo: perdonado, perdonado, perdonado. Él perdona a la gente perpetuamente. Ahora, déjenme preguntarles, estoy seguro que muchos de ustedes han orado: Señor, quiero ser como tú. ¿Por qué no empezar aquí? ¿Quieres ser como Dios? ¿En serio? Entonces empieza aquí. Haz lo que Él hace todo el tiempo. Él no se demora. Él perdona, perdona y perdona. Mientras vivamos en la tierra, la gente nos hará daño. Incluso un niño de 5 años tendrá una historia de alguien que le ha hecho daño. Piensa en todos nosotros que hemos crecido mucho más que eso. Quiero hacerte una pregunta simple. ¿Has perdonado a todas las personas que conoces que te han lastimado? ¿Las que te han hecho daño? ¿Las que han hablado mal de ti? ¿O hay alguna persona de la que dices: oh, hermano Zach, lo que esta persona me hizo es insoportable? Bueno, hermano y hermana, lamento decir que Dios no te perdonará tu pecado, no importa cuánto ores, porque hay una persona a la que no has perdonado. Vas a escuchar cosas de mí que nunca escucharás de nadie más, y te diré por qué. Porque no te aman lo suficiente. Ellos quieren tu dinero, yo no quiero tu dinero. Ellos quieren tu honor, yo no quiero tu honor. Yo quiero que te vuelvas como Cristo. Eso es lo que quiero. Y por eso te digo la verdad. Y les voy a dar un versículo. Siempre tengo uno para todo lo que enseño. Lo que acabo de enseñar es algo muy fuerte, que si no has perdonado a una persona, Dios no te perdonará a ti. Te lo voy a mostrar con las escrituras. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 15. Y nunca olviden este versículo en toda su vida. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 15. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Lo escucharon? Porque hay una condición. Si no perdonas a los demás, no importa quién sea esa persona, no importa cuán grande sea el crimen, tu Padre no perdonará tus transgresiones. Y si dices: fue algo terrible lo que esa persona me hizo, entonces volvamos a la pregunta que hicimos antes. ¿Cuál es la cosa más perversa que sucedió en esta tierra? ¿Cuál es? La crucifixión de Jesucristo. Y tan pronto como pusieron los clavos, levantaron la cruz y Jesús colgó allí, ¿cuáles fueron las primeras palabras que salieron de su boca? Padre, perdónalos. Tú sabes la respuesta. Tan pronto como esa cruz fue levantada, ellos no lo sabían, pero Jesús sabía que era el pecado más horrible que nunca se había cometido desde el tiempo de Adán. Él dijo: Padre, no saben lo que hacen. Han cometido el pecado más terrible que alguien haya cometido jamás. Perdónalos. Que ese sea tu ejemplo y nunca vuelvas a decir: lo que esa persona le hizo a mi familia fue terrible. O lo que esa persona le hizo a mi hijo fue malvado y terrible.
¿Fue peor que la crucifixión de Cristo? Queridos hermanos y hermanas, déjenme decirles que el Señor los trajo aquí para enviarlos a casa como un hombre y una mujer cambiados, una persona cambiada. No van a irse a casa como llegaron, se irán a casa como una persona diferente. Por eso el Señor los trajo aquí. Él dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cristo está aquí. Jesucristo está aquí. A veces cuando hablo pienso en eso, que Jesucristo está justo aquí. Y normalmente le pregunto después de la reunión, Señor, ¿hay algo que dije que no debería haber dicho? ¿Hay algo que no dije y debería haber dicho? Muchas veces lo hago al llegar a casa después de una reunión. ¿Sabes? Todos mis mensajes están en YouTube. Hay alrededor de 2000 sermones míos en YouTube. Todos mis sermones se publican allí. Pero lo que hago es que cuando llego a casa reproduzco ese mensaje de YouTube y lo escucho. Casi todos los mensajes que predico los escucho de nuevo. ¿Y qué estoy haciendo? Señor, quiero ver si hay algo aquí que no debía haber dicho. O algo que debía haber dicho. Esa es la manera en que busco perfeccionar mi ministerio. Nunca he ido a una escuela bíblica. Gracias a Dios nunca fui a una escuela bíblica. Pero así es como busco perfeccionar mi ministerio. Digo, Espíritu Santo de Dios, por favor, dímelo. Aquellos de ustedes que predican la palabra de Dios, ¿se juzgan a sí mismos? Puede que no tengan tiempo para hacerlo. Yo he trabajado a tiempo completo en el ministerio cristiano y tengo más tiempo que muchos de ustedes que tienen trabajos seculares. Pero al menos vayan a Dios y pregúntenle al final de una reunión, cuando estén solos. Tómate 5 minutos. No tienes que escuchar todo el sermón que predicas. Solo di, Señor, por favor, ¿hay algo? Examina tu corazón. ¿O hay alguien a quien no hayas perdonado? Piensa ahora mismo. ¿Hay alguien a quien no hayas perdonado? Por favor, hazlo ahora, querido hermano, y conserva ese perdón. No dejes que eso vuelva a tu mente. El diablo te tentará, seguro. ¿Por qué el diablo te tienta a no perdonar? Te lo diré. Te lo diré claro y directo. El diablo no quiere que perdones a alguien, porque quiere que estés con él por la eternidad. Y estarás con él por la eternidad. ¿Por qué digo eso? ¿Puedes ir al cielo sin que tus pecados sean perdonados? Imposible. ¿Existe alguna posibilidad de perdón después de la muerte? No. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay oportunidad de perdón después de la muerte. No hay purgatorio, así como lo dicen los católicos romanos, donde después serás purificado. No, si mueres como mueres, eso es todo. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, cuando el árbol cae, donde cae, allí se queda. Y donde ese hombre murió, la forma en que murió, así será por toda la eternidad. Entonces, si mueres allí y has caído y no has perdonado a alguien, ¿dónde vas a estar por la eternidad? Jesús dijo, su Padre no les perdonará. Y tú dices, pero yo acepté a Cristo. Eso se refiere a los incrédulos. Espera. Lee de nuevo Mateo 6, verso 15. Su Padre, ¿es a un incrédulo a quien está hablando? Si hubiera dicho, su Dios está bien, eso podría referirse a los incrédulos. Si no perdonan a alguien, su Dios no les perdonará. Pero no dice eso. Él dice su Padre. Eso significa que son personas nacidas de nuevo. Él no es Padre de todos. Dios es el Padre solo de los cristianos nacidos de nuevo. Y Él está diciendo a los cristianos nacidos de nuevo, su Padre no les perdonará. Siempre que leas un versículo es bueno verificar a quién le estaba hablando Jesús. Yo hago eso cada vez que leo un versículo. Vuelvo y digo, déjame ver a quién le está hablando. Entonces regresen a Mateo capítulo 5, donde comenzó este sermón del monte. Y dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 1, léanlo con atención. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Las multitudes estaban allí abajo al pie del monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Había 12 de ellos.
Judas Iscariote también estaba allí entonces. Entonces dice, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. ¿Enseñaba a quién? A los discípulos. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Mateo capítulo 6, versículo 15. Si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes, aunque usted fuera uno de los 11 discípulos sentados allí, aunque tuviera ese privilegio de ser uno de los discípulos de Jesús. Esto es muy serio, mis queridos hermanos y hermanas. He leído esto durante muchos años, pero en los últimos años el Señor ha estado presionando en mi corazón. Predica esto, predica esto. Y les diré esto, he estado predicando desde los 23 años y llevo 61 años predicando. Y nunca he predicado esto tanto como lo he predicado en los últimos 2 años. Aunque estaba allí, no sé por qué nunca lo prediqué tanto. Predico lo que sea que el Señor me dé como carga. Y yo digo, Señor, ¿por qué me das esta carga continuamente? Y la gente que me ha escuchado en las últimas semanas y meses dirá, he oído al hermano Zach enfatizar esto una y otra vez. Yo mismo me pregunto, ¿por qué me pides que diga esto? Incluso a personas que ya me han escuchado, sigo repitiéndolo. Y digo, Señor, ¿significa esto que tu venida está muy cerca? ¿Es por eso que proféticamente le dices a la gente que perdone? ¿Porque no quieres que nadie perezca? Tu conocimiento de Cristo no progresará si mantienes rencor en tu corazón contra alguien. Todos me conocerán. Concluiremos aquí. Volvamos a Hebreos capítulo 8. Este es nuestro tema para esta conferencia. Hebreos capítulo 8, versículo 11. Todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Dios quiere que lo conozcas. Y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Jesús. Pero un espíritu rencoroso puede impedirlo. No llegarás a conocerlo. Bueno, conocerás algunos hechos sobre él, pero no lo conocerás personalmente. Puedes conocer hechos sobre un hombre piadoso, pero puede que no lo conozcas personalmente. Mucha gente conoce hechos sobre Dios, hechos sobre Jesucristo, pero no lo conocen personalmente. Se supone que debemos conocer a Jesús como una esposa conoce a su esposo. Es una relación nupcial, no como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ni siquiera podían llamarlo Padre o decir, oh Dios, oh Señor, pero hoy podemos llamarlo Papá. Ya sabes, así es como busco comenzar mi día. Todos los días antes de levantarme de la cama, miro hacia arriba y digo, Papá, gracias, quiero adorarte y quiero comenzar el día así. Pasa con él 5 minutos. No es mucho tiempo. Tan pronto como te despiertes, antes de levantarte de la cama, pasa 5 minutos hablando con tu Padre Celestial. Y llámalo Papá. Su título oficial es Padre, pero puedes llamarlo Papá. El Espíritu Santo nos hace llamarlo Papá. Te lo mostraré también, en caso que no sepas dónde está. En Romanos capítulo 8. Verás, estas son cosas que me gustaría que alguien me hubiera dicho tan pronto como nací de nuevo. Hace 65 años, pero nadie lo hizo. Tuve que descubrir estas cosas por mí mismo. En Romanos capítulo 8, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra en nosotros. Él dice eso en Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso significa que tan pronto como naces de nuevo, el Espíritu Santo entra en ti. Puede que luego seas lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo entra tan pronto como naces de nuevo. Y luego, ¿qué hace cuando entra? Romanos 8, verso 15 dice, han recibido un espíritu de adopción como hijos,
por el cual clamamos Abba, Padre. Y lamento decir que los traductores no tradujeron esa palabra. Abba no es español. Abba es arameo y significa papá. No significa padre, porque la siguiente palabra es padre. Entonces, si tuviera que traducir eso al español, diría: el Espíritu Santo clama papá, padre. Doy gracias a Dios porque el Señor me abrió los ojos para ver eso. Así que me despierto por la mañana y lo llamo papá. ¿Sabes? Jesús solía ir al desierto a orar. Y recuerdo que hace algún tiempo dije: Señor, Bangalore es una ciudad con 11 millones de personas. No hay un desierto cerca. ¿Dónde puedo pasar tiempo contigo? El Señor dijo: en la madrugada, cuando te levantes de la cama, ese es tu desierto. Pasa tiempo a solas conmigo. Cuando te despiertas, 5 minutos no es mucho tiempo para pasar con tu Padre Celestial. Si tienes más tiempo, media hora, eso está bien. Imagínate empezar el día hablando con tu padre, hablando con tu papá, poniendo tus cargas sobre él. Dile: Señor, papá, por favor, quédate conmigo hoy, ayúdame. Y durante todo el día, y sigas haciendo eso todas las mañanas, hablar con tu papá se convertirá en lo más maravilloso de tu vida y cambiará tu vida. Oremos. Antes de que oremos, queremos orar. Padre, perdona nuestros pecados tal como hemos perdonado a los demás. Perdónanos nuestros pecados. Así que por favor examina tu corazón y mira si hay un solo ser humano en cualquier parte del mundo, sin importar qué crimen haya cometido, contra quien aún guardas rencor. Tienes ese recuerdo de lo malo que hizo. No puedes eliminar el recuerdo, pero puedes perdonarlo. El mal que las personas nos han hecho permanecerá en nuestra memoria para siempre. Nunca podremos cambiar eso, pero podemos perdonar a cada uno de ellos. Así que solo tienes que decir: Señor, perdono a esta y a esta persona y a todos los que recuerdo. Y más tarde, cuando vas a la cama y recuerdas a otro, di: Señor, perdono también a esa persona. Y haz de eso un hábito en tu vida. Cada vez que el recuerdo de alguien que te lastimó vuelva a ti, di: Señor, lo he perdonado. Padre Celestial, gracias por el tremendo privilegio que nos das de poder conocerte y conocer a Jesús como nuestro amigo personal y Salvador. Hazlo una realidad para todos aquí, Señor. Que nuestras vidas sean transformadas este fin de semana. Te lo pedimos humildemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.